Continúa el Campeonato Europeo de Selecciones por Equipos y nuevamente tenemos en acción al número uno del mundo, Magnus Carlsen, que por supuesto está representando al equipo de Noruega, que ya fue sorprendido en la primera ronda al lograr apenas un empate contra el equipo de Eslovaquia. Obviamente, pues Noruega está allí de segundo en el ranking porque Magnus le da mucho averaje gracias a su gran elo. Pero en la segunda jornada otra vez hubo, bueno, una entre comillas sorpresa, ya que de hecho Noruega cayó derrotado por la mínima ante el equipo de Austria. Y ojo que la ventaja pudo haber sido mayor, como verán a continuación, ya que Magnus tuvo que enfrentarse al gran maestro Valentín Dragnev, un jugador de, bueno, 2.589 puntos, pero que aquí ha demostrado una fuerza superior. Así que, por supuesto, quédense hasta el final y disfruten de esta interesante partida en donde, bueno, básicamente Magnus se salva por un pelo. Con las piezas blancas, el gran maestro de Austria, Valentín Dragnev, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, una variante Rosolimo, E6 por parte de Magnus y ahora enroque de las blancas. Bueno, aquí ya es interesante alfil por C6, ¿no? Si se va a capturar, la idea es dañar la estructura de peones, ¿no? Tras B por C6 viene D3 y bueno, las blancas se preparan para tratar de jugar contra la jugada de 5, cosa que probablemente van a hacer las negras, pero las blancas pueden aguantar el cambio para que si las negras cambian, pues mantengan la mala estructura de peones. Pero bueno, aquí Dragnev decide enrocarse, Magnus juega caballo G7, con la idea de que si le capturan, él recaptura pero de caballo. Torre E1 de las blancas, caballo D4 de Carlsen ya atacando el alfil, caballo por D4, C por D4 y C3. Fíjense que aunque el peón de las negras queda doblado, no es tan fácil aprovecharlo. De hecho, aquí la blanca ya le ofrecen la posibilidad de eliminar ese peón. Magnus juega A6 primero atacando el alfil, alfil F1, caballo C6. Fíjense que Carlsen todavía no quiere capturar en C3, decide defender su peón. B4 aquí de las blancas, alfil E7, A4, las blancas intentan ganar espacio, pero de hecho aquí todavía no hay amenazas, ¿no? Fíjense que la jugada B5 no sería muy buena porque tras la captura las blancas no pueden recapturar de peón ya que la torre está en el aire. Aquí Magnus por eso juega tranquilo en roque, caballo a 3 de su rival, D por C3, finalmente las negras capturan, D por C3, alfil F6, alfil B2 y ahora D6. Bueno, Magnus aquí decide jugar un poco pasivo, ¿no? La alternativa era jugar D5, más activa, tras la jugada de por D5 y de por D5. A las negras les queda un peón aislado, sí, pero recuerden que ese peón da muchas opciones dinámicas. Además, pues las piezas blancas no están en las mejores casillas para poder aprovecharse de ese peón, mientras que pues las negras sí pueden sacar rápidamente la pareja de alfiles y la posición está bastante abierta. De hecho, pues ya parece incluso hasta fácil jugar de 4. Pero Magnus decide jugar D6, dama B3 por parte de su rival, dama C7 y torre a D1. Ese es el problema de una jugada como D6, que ahora el peón puede empezar a ser atacado por las piezas blancas y cada vez se hace más difícil jugar D5. Torre de 8 aquí de Magnus que simplemente defiende. Caballo C4 de las blancas. B6, caballo E3, evitando todavía la jugada de 5. Alfil B7 por parte de Magnus que finaliza el desarrollo. Caballo G4, atacando el importante alfil de F6 y es que es una pieza valiosa para las negras. Alfil G5 de Magnus que evita el cambio y ahora C4. Fíjense que las blancas aquí como mínimo tienen ventaja de espacio. Tienen los peones más avanzados, el caballo en G4 muy activo y con la última jugada liberan por completo el alfil de B2. Aquí Magnus decide jugar H5, ¿no? Busca las jugadas más activas posibles. Otra posibilidad era caballo E5 con la idea de intentar bloquear la fuerza de este alfil. Tras dama C3 viene torre a C8 y bueno, si la blanca deciden capturar el peón aquí resultante en E5, pues va a caer el peón de C4. Pero bueno, aquí Carlsen juega H5 atacando el caballo, dama C3 por parte de Dragnev que amenaza mate en G7. F6 de las negras evitándolo y ahora H4. Fíjense que las blancas no se quedan atrás y también deciden escoger las variantes más activas, más complicadas. Magnus decide jugar alfil por H4, dama H3 de las piezas blancas y ahora H por G4. Quizá no hay más alternativas, ¿no? Volver a G5 parece buena, pero tras dama H5, no sé, parece que le quedan muchos peligros en las casillas blancas a las piezas negras. Sin embargo, dama F7 parece defensiva. Ahora,
Tras la jugada H por G4, dama por H4 de Dragnev, caballo por B4 de Carlsen, que bueno, gana material aquí aparentemente. Torre E3 por parte de las blancas, E5 de las negras, bloqueando al máximo este alfil que puede ser muy peligroso. Dama por G4 aquí de Dragnev, recuperando uno de los peones. Alfil C8, dama H4 y alfil E6. Magnus aquí busca una jugada que aparentemente defiende la posición y también busca atacar el peón de C4. Sin embargo, era mejor G5. La idea de este movimiento es quedar básicamente aquí con un muro de peones y, por ejemplo, tras torre G3 viene dama G7, ¿no? La dama llega a intentar defender toda la posición. Pero tras la jugada alfil E6, torre G3 por parte de Dragnev, amenazando dama por F6 para aprovechar la clavada del peón en G7 y Magnus juega torre F8. Un poquito mejor era dama F7. La idea es, bueno, defender la posición, al mismo tiempo atacar en C4 y, bueno, quizá darle la columna a la torre de A, ¿no? Cuando venga C8 va a ser un poco más fuerte. En lugar de eso, tras torre C8, alfil C1 de Dragnev, buena jugada amenazando alfil H6. Torre A7, Magnus se defiende con todo por la séptima. Alfil E2, dama D8 y torre G6. Una pequeña imprecisión aquí del gran maestro austríaco, ¿no? Era mejor F4. La idea, obviamente, abrir líneas y es que las blancas tienen la pareja de alfiles. Si es por F4 viene alfil por, ya se amenaza en D6 con el alfil, con la torre, alfil H6. La torre está por aquí también amenazando. Pero bueno, el austríaco juega torre G6, jugada que pues no parece muy clara cuál es la amenaza, ¿no? Igual parece que se quiere jugar esta. Torre D7 de Magnus Carlsen defendiendo en D6. Rey H2 de Dragnev. Aquí otra vez era alfil H6 un poco más fuerte. Pero bueno, tras rey H2, torre F7, torre H1, rey F8, rey G1 y rey E7. Fíjense cómo Magnus empieza a escapar con su rey y confía en que de momento los peones lo pueden defender muy bien. Además, tiene muchas piezas alrededor. Aquí, la blanca deciden jugar dama G3 atacando el peón de G7 y dama G8. Probablemente dama F8 un poquito mejor, ¿no? Para evitar estar tras el rayo X de la torre. Pero bueno, tras dama G8 de Carlsen, alfil E3 de su rival, que ahora amenaza el peón de B6, torre B7 defendiendo, F4 de las blancas, buena jugada buscando abrir la posición, y E por F4. Aquí era mejor rey D8, ¿no? Para seguir con el escape. Tras F5 viene alfil D7, torre G H6 y torre F8. Y de momento parece allí que las blancas tienen una iniciativa buena, pero quizá las negras logren defenderse, ¿no? Y es que no está claro cómo podrían continuar las blancas. En cambio, tras E por F4, alfil por F4 y bueno, técnicamente las blancas tienen una posición muy superior. Amenazan en D6, las negras simplemente se están defendiendo. Torre D7 de Carlsen defendiendo el peón de D6 y ahora torre H5. Aquí el gran maestro austríaco no ve la mejor jugada de la posición, que era A5, jugada que no es tan fácil de ver, ¿no? La idea es tratar de desbaratar toda la defensa, en este caso del flanco de dama. Fíjense que si B por A5, y es que parece no haber más jugadas, ¿no? Se amenaza A por B6. Si B5, entonces se crea un peón pasado, el de A. Así que si peón por, vendría C5, seguir abriendo la posición. Tras D por C5 viene alfil E3 y fíjense que básicamente el peón no se puede defender. Por ejemplo, si dama C8 para intentarlo, ojo que torre C7 no se puede, pues entonces viene torre por G7 y finalmente la blanca van a lograr entrar por el flanco de rey o por el flanco de dama. Obviamente una continuación nada fácil de ver, por eso Dragnev juega torre H5, quizá con la misma idea de jugar a 5, pero recapturar con torre. Caballo C6 por parte de Magnus Carlsen, evitando aparentemente esta jugada. Y dama H4. Obviamente la idea es jugar torre H8 atrapando la dama negra. Sin embargo, de nuevo era mejor A5. Fíjense que si caballo por, entonces viene E5, con unos temitas y unos trucos aquí de mate fantásticos. Si D por E5 viene alfil por E5 y sencillamente el alfil no se puede capturar porque vendría torre por E6. Y si rey por, dama por E5 mate. Pero bueno, aquí Dragnev juega torre, dama H4, amenazando, como les digo, torre H8. Torre D8 de Magnus, evitando la entrada de la torre, aunque era mejor dama A8, saliéndose directamente, ¿no? Fíjense que si aquí, por ejemplo, torre H8, la dama sencillamente puede salir o torre D8.
Y si en lugar de eso torre H7 para atacar el peón de G7, pues viene caballo E5, ¿no? Y se intenta defender el peoncito. Aquí alfil por quizá no es la mejor jugada porque tras D por y torre por G7 viene torre por y rey D6. Y recuerden que igual la posición está igualada de material porque las negras tenían un peón de más. Ahora, tras torre de 8 de Carlsen, dama F2 de Dragnev, que vuelve a amenazar el peón de B6, torre B8, Magnus vuelve a defender, A5, caballo por A5, y dama D4. Aquí era interesante de nuevo dama G3, ¿no? Para presionar el peón de D6. Por ejemplo, tras la defensa con torre de 8 viene alfil H6, y ahora toda la presión sobre el punto G7, y la idea es que ya no hay caballo E5, porque el caballo se alejó comiéndose el peón de A5. Tras la jugada dama de 4, dama de 8 de Magnus Carlsen defendiendo. Fíjense que el noruego no quiere entregar ningún peón, ¿no? En este momento, de hecho, las negras tienen 2 peones de ventaja, así que las blancas deben tener cuidado, porque si el ataque no prospera, se van a quedar con bastante desventaja material. Torre H7 aquí por parte de Dragnev, buena jugada amenazando en G7. Caballo C6 de Magnus atacando la dama, dama D2, dama C7, torre G por G7 y ahora torre F8. Fíjense que aquí no se debe capturar la torre en G7, las negras quedarían perdidas, porque tras torre por G7 y alfil F7 viene alfil por D6, un truquito táctico fantástico. Si dama por viene torre por F7, desviación. El rey puede intentar evitarlo con rey E6, pero torre por F6 y ahora sí va a caer la dama negra. Por eso Magnus decide defender su torre con torre F8, alfil H5, las blancas continúan atacando, caballo D8, alfil por F7 y torre por F7. Las negras han tenido que entregar una calidad, eso sí, a cambio tienen un peón, pero igual las blancas deberían tener clara ventaja. Alfil de E3 por parte de Dragnev, tocando aquí el peón de B6, torre por G7, torre por G7 jaque, alfil F7, perdón, caballo F7 y ahora dama B4. Probablemente esta no era la mejor jugada de la posición, aunque aquí ya esto está un poquito complicado, ¿no? Quizá era mejor alfil D4 para continuar con las amenazas sobre F6. Por ejemplo, tras dama por C4 viene dama B2. Se amenaza el punto F6 y se amenaza el punto B5. B5 para defender, alfil por F6, rey D7 y E5. Y bueno, aquí mucho cuidado, se está abriendo la posición. La idea de la blanca sigue siendo abrir líneas. Pero tras dama B4, Carlsen juega dama por C4, se gana otro peón, las blancas recuperan uno aquí en B6, dama por E4, Magnus vuelve a capturar y de hecho la dama blanca no puede comer más peones porque el alfil está en el aire. Torre G8, alfil D7, alfil F2 y dama D3. Fíjense cómo se defiende el noruego, ¿no? Es espectacular. Aquí ya tiene 2 peones a cambio de la calidad, lo que le da como mínimo igualdad. Además, fíjense que el caballo es magistral defendiendo el tema de dama D8. Torre G3 aquí de Dragnev, dama D1 de Magnus Carlsen, rey H2, dama H5, rey G1 y dama B5. De hecho, ahora Magnus quiere ganar la partida porque sabe que sus peones pueden ser muy peligrosos. Y aquí Dragnev, por supuesto, juega dama E3, ¿no? Dama por B5 era posible, pero tras A por B5, no sé, la posición es complicada. Por eso aquí la blanca decide mantener la dama, lo que quizá hace que la posición sea más fácil tablas o de hecho le dé una muy mínima ventaja. Caballo E5 de Magnus, buen caballo defensor allí. Torre G7 jaque, rey E6, dama H3, rey D5, dama H7 y F5. Fíjense que Magnus no teme salir con el rey porque sabe que hay muchas piezas alrededor, ¿no? Y todas se defienden perfectamente. El caballo defendido por el peón, el alfil defendido por el caballo y la dama defendida por el peón. Y el peón de F5 defendido por el alfil. Alfil G3 aquí por parte de Dragnev, caballo G4 de Magnus Carlsen, dama G8 jaque, alfil E6, dama A8 jaque, rey D4, dama A7, rey D3, torre B7, dama C5 jaque y tras dama por C5, ambos jugadores decidieron firmar el empate en esta posición. Fíjense que Dragnev tiene más tiempo, ¿no? 2 minutos 14, Magnus 53 segundos, pero es que aquí la posición ya no es clara. De hecho, fíjense que tras D por C5 puede venir torre B6 atacando el alfil y el peón. Alfil D5, torre por A6 y tras alfil E4 las negras tienen una posición extremadamente sólida. Probablemente esto no se va a poder romper, ¿no? El peón va a empezar a avanzar, de hecho puede ser peligroso y la blanca, si es que
quieren intentar ganar, deben hacer magia para ganarse primero el peón de C y luego para intentar romper este muro con el alfil en E4 y el peón en G5. Muy difícil de hacer. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Magnus aquí se salvó en el mediojuego, estaba bastante inferior, pero también demostró una defensa espectacular y es que por eso sigue siendo el número 1 del mundo. Sin embargo, pues esta partida le representa perder varios puntos de elo, así que vamos a ver qué es lo que sucede en el resto de este torneo. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las demás partidas de este interesante campeonato europeo por equipos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.